Buenos días hermanos, ¿cómo están? Qué bueno que estamos en esta semana de un estudio profundo de la carta de Primera Pedro. Es una carta hermosa, la verdad que cuando uno se dispone a leerla en profundidad y hacer un estudio hay tanta riqueza, y sobre todo cuando uno lee la carta de Primera de Pedro sin perder la perspectiva de quién era Pedro, en qué momento él escribió esta carta y, y lo que él vivió, ¿no es cierto? Que él lo refleja en cada palabra de esta carta. Escuchábamos a Nancy el lunes, escuchábamos a Cali el martes, el miércoles, haciendo reflexiones importantes sobre lo que es la herencia, sobre que somos escogidos, sobre que hay un plan diseñado de antemano sobre nuestras vidas. Y eso es lo que le recuerda Pedro a las personas que él estaba discipulando, los judíos que estaban dispersados por distintas partes, y esos lugares hoy, si nosotros queremos pensar, bueno, ¿dónde están esos lugares hoy? Hoy esos lugares son lo que se conoce como Turquía. Ellos estaban dispersados por ciudades de lo que hoy sería Turquía y estaban bajo el control del Imperio Romano. ¿Y sabés quién era el emperador de esa época? Era Nerón, uno de los emperadores más violentos, más sangrientos que pudo haber tenido la historia. En ese contexto es que escribe la carta Pedro a todos los cristianos judíos que habían decidido seguir a Jesús, tomar a Jesús como su principal referencia, considerarse cristianos. Y en ese contexto es que el apóstol Pedro escribe esta carta y arranca el versículo 6 diciendo: así que alégrense de verdad. Lo que decía Cali ayer tenía que ver con esa herencia que ellos tenían, que no se iba a corromper, que no se iba a marchitar, que no iba a perder valor. Y les hace referencia a eso Pedro. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro, dice Pedro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. El versículo 8 y 9 dicen así: ustedes aman a Jesús, a pesar de que nunca lo vieron. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Y esta parte es hermosa la verdad. Y resalta, yo quiero que compartamos y que nos metamos en lo que es la fe auténtica y en el tema del sufrimiento y de las pruebas. Dos temas que estaríamos hablando días y días. Si Pedro menciona y hace énfasis en que la fe va a ser probada para ver si es auténtica, quiere decir que nos podemos encontrar también con que hay una fe falsa. ¿Qué significa la palabra auténtico? Cuando se comprueba que algo es original, que fue probado, que fue analizado y se comprobó que era fiel, que era auténtico, que era lo que decía ser, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hablamos de documentos, cuando llevamos al escribano documentos, papeles importantes para que sean legalizados, certificados y que se comprueben que son auténticos. A eso es lo que se refiere Pedro cuando habla de una fe auténtica, que al pasar por las diferentes circunstancias, al pasar por situaciones realmente difíciles, se iba a comprobar si esa fe era lo que decía ser. Acordate lo que te dije al principio, que los judíos estaban sufriendo mucho
y eran perseguidos por su fe en Jesús. En ese contexto es que el apóstol Pedro dice esto. Y si hay una fe auténtica, quiere decir que también hay algo opuesto, una fe que es falsa. Nosotros vivimos en nuestra cultura occidental, no tenemos ni idea a veces de lo que son las persecuciones por la fe. Muchas personas que son misioneros en otras partes del mundo donde realmente es complicado ser cristiano, donde te persiguen y hasta te pueden llegar a matar por confesar ser cristiano. Nosotros en nuestra cultura occidental, en este lado del mundo, hasta a veces se hace sencillo ser cristiano. Vamos a la iglesia, tenemos libertad de culto, tenemos libertad de expresión. Puede ser que, no sé, recibamos alguna que otra burla a veces o un desprecio. Pero si nos ponemos a pensar en lo que vivían aquellos cristianos en aquel tiempo, lo que nosotros vivimos hoy no se compara. Pero cuidado, podemos caer en lo que es una fe falsa. Y eso el Señor tampoco lo quiere para nuestras vidas. Y hablando de la fe falsa, podemos encontrar 3 tipos de fe falsa. Una de las fe falsas podemos referirnos a esa fe que es hereditaria. Pensar que, bueno, mi abuela era cristiana, mi mamá era cristiana, entonces yo heredé esa fe. Soy cristiana, pero por herencia. Alguien en mi familia era cristiano y bueno, como si algún adolescente está escuchando este devocional, también puede pensar, bueno, sí, yo en mi familia hace rato que todos van a la iglesia, son todos cristianos y bueno, a mí me tocó esto. Eso es una fe falsa, una fe heredada, no es algo personal. Si bien vos podés venir de una familia en donde los fundamentos son cristianos, pero en algún momento hay que tomar una decisión personal, hay que tomar una decisión por Jesús y decir, yo voy a hacer de la fe de mi familia mi fe. La voy a trabajar, la voy a profundizar, voy a abrazarme a Jesús y aprender de Él. También podemos ver una fe que es poco profunda. Eso es otro tipo de fe falsa. Y quizá cuando yo te digo una fe poco profunda, vos te acordás de la parábola del sembrador. Acordate que en la parábola del sembrador Jesús hablaba de esas semillas que cayeron en una tierra y que no tuvieron profundidad, que no desarrollaron raíces. Y salió el sol, la abrazaron las dificultades y esa planta se secó. ¿Por qué? Porque no tenía una raíz profunda. Y eso hace referencia a que es una fe poco profunda, que se desvanece, se muere, porque no hay profundidad. Y la última clase de fe, que puede considerarse una fe falsa, es una fe condicional, de pensar, bueno, yo voy a seguir a Jesús, yo voy a amar a Dios, mientras tanto las cosas salgan como a mí me conviene, o mientras tanto yo la pase bien. Eso es una fe falsa, es una fe que está condicionada a las circunstancias. Si las circunstancias van bien, yo sigo a Jesús. Si las circunstancias son favorables para mi vida y todo va bien y mi vida cristiana es cómoda, es saludable, es feliz, yo sigo a Dios. Ahora cuando las cosas a veces se ponen ásperas, complicadas, ahí ya parecía que no amaba tanto a Dios. ¿Y por qué te comparto estas cosas? Porque Pedro dice que nuestra fe va a ser probada. Y no te preocupes si quizás ahora estás pasando por una dificultad y te estás dando cuenta que tu fe no era lo que vos pensabas, que tu fe no era tan profunda, no era tan firme, no era tan vigorosa. No importa, porque ahora, hoy, en este momento, es tu oportunidad para dar un paso más en dirección a tener una fe auténtica. Yo te quiero hacer una pregunta para cerrar este tiempo de devocional. ¿Has pasado o estás pasando por situaciones en las cuales tu fe fue testeada o está siendo testeada? Yo quiero que vos reflexiones en esto. Hoy nos enfocamos en ver cómo está nuestra fe.
Y esas situaciones por las que vos estás atravesando o las que atravesaste, ¿qué revelaron acerca de tu fe? ¿Qué revelaron acerca de la autenticidad de tu fe? ¿Te estás dando cuenta que tu fe quizá no estaba tan profunda? Bueno, yo te animo a que cuando se termine este devocional puedas hacer una oración y puedas meditar, puedas quedarte en sintonía con el Señor y preguntarle y analizar y poner a prueba tu fe y estar dispuesto a escuchar, estar dispuesto a confrontar esa verdad en tu vida. Decir, bueno, yo me di cuenta que mi fe no era tan profunda como yo pensaba. Y que realmente le puedas pedir al Señor que si yo te digo una cosa, si ahora no estás pasando por alguna dificultad, probablemente en un futuro pases por una dificultad. Porque Dios no nos prometió que en este mundo no íbamos a pasar por dificultades, o tristezas o situaciones complicadas. Él nos dijo que íbamos a pasar, pero que no tengamos miedo, porque Jesús dijo en sus propias palabras, yo he vencido a este mundo. Jesús ya venció a esas dificultades que vos estás pasando o que vas a pasar, que yo estoy pasando o que voy a pasar. Así que quédate en sintonía con el Señor. Hacé tu oración personal, ten un momento de reflexión ahí íntima con el Señor, que Él te muestre cómo está esa fe y que hoy puedas salir fortalecido con este devocional. Mañana vamos a continuar, mañana te dejo un adelanto, vamos a hablar de esto que a veces no nos gusta pensar mucho, de las dificultades, de las pruebas, de esas cosas difíciles que nos tocan atravesar y cómo podemos salir fortalecidos, para qué pasamos por dificultades. Así que te espero mañana para seguir profundizando y aprendiendo con Pedro. Que Dios te bendiga.